Bueno, padre, ya dimos las indicaciones. Si gusta usted, en cualquier momento empezar, estamos a sus Sí, órdenes. estoy ahí intentando. eh, bueno, ahí está. Hagamos una vez. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Juan Crisóstomo, ruega por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a ver la clase de ética general y después quedaría otra más de ética en especial. Y por último, una clase genérica para cerrar todo. Y con esto ya terminaríamos introducción a la filosofía. ¿Sí? En una sola clase para ética general es muy poco, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Bueno, los términos. Ante todo, todos entendemos que se refiere al bien y al mal, cuando hablamos de ética. En la definición nominal, la palabra ética viene del griego ethos, ethos, una palabra neutra, to, se dice, que quiere decir uso y costumbre, que en latín se dice mos, como aparece ahí escrito, mos moris, también uso o costumbre, pero costumbre, tanto en griego como en latín, tiene una característica de hacer referencia a la buena costumbre, no cualquier costumbre, sino la buena. La definición usual, o sea, histórica, que podemos dar nosotros de la ética, primero podemos citar esta de Aristóteles, la digo acá en castellano, abajo está en el original. La prudencia es una disposición racional, verdadera y práctica respecto de lo que es bueno para el hombre. Se podría traducir de otra forma mejor quizás, pero bueno, esa es la traducción de la que yo he encontrado. En realidad habla de la prudencia, que habla de ser, la palabra, en base a la palabra verdadera, de aquello que es bueno para la misma naturaleza del hombre en cuanto a las prácticas. A eso se refiere. Otra definición usual de ética es la de Cicerón, y también está ahí abajo, aquello que pertenece al vivir bien y feliz. Eh, y la definición real y esencial, esta es la más importante, como siempre, que ya lo cito, lo de lo que vimos nosotros en lógica, que porque esta es la más importante, remito ese programa, no me voy a detener en eso. Ciencia práctica que estudia el orden de los actos humanos, objeto material, al fin propio de la esencia humana, objeto formal quod, a la luz del primer grado de abstracción formal de la razón natural. Y eso es el objeto formal cubo. Entonces acá tenemos nosotros las las tres clases de objeto. ¿Qué estudia? Objeto material. ¿Bajo qué luz lo estudia? El objeto formal quod, con D al final, que es, teniendo en cuenta nuestra misma naturaleza humana y el fin hacia el cual nos vamos, y la luz natural de la razón, porque eso lo diferencia a la ética de la moral, porque se suele reservar la palabra ética para la filosofía y la moral para la teología. Por eso, aunque etimológicamente tenga la misma explicación, al menos en el ámbito eclesiástico se resuelve así. No, digo ámbito eclesiástico a propósito porque si uno ve los teóricos de la ética moderna, hacen otra distinción distinta entre ética y moral. Pero bueno, dejemos eso allí. Solamente que a nosotros nos alcanza para decir que desde el punto de vista eh, etimológico es la misma definición ética que moral. Y que en el ámbito usual de la iglesia, digamos, o de la teología, ética se reserva para la filosofía y moral para la teología. Bueno, una división meramente material de la ética.
ética general o personal, monástica, monos, quiero decir único, es lo que vamos a ver hoy. Y después una ética especial o social, que es lo que vamos a ver Dios mediante la próxima clase. La ética familiar o económica, la palabra economía viene de familia, oikos en griego quiere decir casa. Bueno, por eso puse una familia con una multitud de niños a propósito, ¿no? Porque como hoy se cree que familia numerosa es tener 2 niños y nada más, ¿no? La familia cristiana es generosa. Y después, la ética también se tiene que entender con la familia política, con la parte de la política, ¿no? También nuevamente he puesto a propósito un presidente ejemplar asesinado por la masonería. De esto hablaremos en la próxima clase. Él se llamaba Gabriel García Moreno, era ecuatoriano. Eh, la ética además tiene que ser entendida como subordinada a la metafísica y subalterna a la psicología, como dice el padre Julio Mendiel, artículo que ya he citado hablando de antropología. Esto es muy importante porque si uno tiene una distorsión del hombre, entonces tiene una distorsión de cómo debe obrar el hombre. O sea que si yo entiendo al hombre como solo cuerpo, entonces va a decir, bueno, lo mejor que para el hombre es seguir los instintos, ¿no? Entonces, la distorsión del cuerpo, de la antropología, me lleva una distorsión de la ética. Y una distorsión de la antropología me lleva una distorsión de la política y de la economía también. ¿Sí? Así que esto, para tenerlo en cuenta, esto lo hablaremos en la clase que viene. ¿Sí? Y bueno, por eso hay que criticar además la idea de moral o ética adecuada de Maritain, ¿sí? Porque en realidad lo que nosotros vamos a plantear hoy, nosotros prescindimos, voy a hacer alguna pequeña referencia, pero nosotros prescindimos del pecado original, de la gracia, del llamado a la bienaventuranza sobrenatural, etcétera. Y en realidad toda la moral cristiana es así. Y uno dice, ¿y por qué prescindimos de esto? Y bueno, prescindimos de esto porque vamos a hablar de la ética filosófica, ¿sí? Y la ética filosófica no puede conocer la existencia del pecado original, no puede conocer la gracia, no puede conocer que Dios nos ha elevado a un orden superior que es el sobrenatural, por el cual nosotros tenemos que llegar a la visión beatífica. Eso no lo puede conocer la ética. ¿Sí? Sin embargo, no podemos nosotros prescindir de todo esto porque el orden sobrenatural presupone el natural. Y a mí no me alcanza con decir, bueno, me confieso y ya soy santo, por ejemplo. No, porque si tengo un vicio de arrastre, por ejemplo, estoy ignorando la naturaleza. ¿Mm? Eso es muy importante, ¿no? Por esta razón es muy importante no dejar de considerar todo el orden de la naturaleza, que eso es lo que vamos a considerar hoy, ¿sí? En esta clase. Bueno, el esquema general es el esquema que hace Santo Tomás, ¿sí? En la prima secunde, que dice ahí abajo, que es toda una obra entera resumida en este cuadro. En realidad el cuadro es de Santo Tomás, no es mío, ¿no? Y habla también de la moral sobrenatural. Pero lo que habla de la moral sobrenatural lo he puesto a propósito, lo he puesto porque lo puede usar Santo Tomás, pero lo he puesto entre corchetes para que se vea que no pertenece a la mitología. ¿Sí? Bueno, ante todo el fin, Dios, ¿no? Pero vamos a demostrar que Dios es el fin del hombre. ¿Sí? Segundo, los medios hacia el fin, ¿sí? Como se ve ahí en el dibujo, ¿no? Si el hombre equivoca, no, primero tiene que saber cuál es el fin, y después poner el medio, porque si yo quiero ir, no sé, desde acá América del Sur, quiero ir hacia Canadá y agarro hacia la Antártida, bueno, no voy a llegar nunca a Canadá, ¿no? Porque está para el otro lado, ¿no? Necesariamente tengo que primero saber cuál es el fin y poner los medios en orden al fin, ¿sí? Como se ve ahí en el dibujo. Los actos humanos son en medio en orden al fin. El fin es Dios, entonces los actos humanos tienen que ser en orden al Dios, ¿sí? Los medios pueden ser considerados de dos formas, en sí mismos o en sus principios, ¿sí? Cuando consideramos en sí mismos son los medios propiamente humanos, ¿sí? Y los que tenemos nosotros en común con los animales, que son las pasiones, es decir, los sentimientos. Remito al programa de antropología que ya vimos, ¿sí? Y cuando hablamos de los medios propiamente humanos, son tanto en su ser psicológico como en su ser moral, ¿sí? O sea, por qué son humanos y cómo esos actos humanos son buenos o malos, ¿sí? Todo esto lo vamos a explicar hoy, por eso lo paso rápidamente.
Los actos en sus principios son intrínsecos o extrínsecos, es decir, interiores al hombre o fuera del hombre. Si son interiores al hombre, son las potencias, que esto ya lo vimos en antropología, pero lo pongo al cuadro. Santo Tomás también lo trata en la prima parte, la suma, no lo trata en la prima secunde, pero yo lo pongo para que quede todo completo el cuadro, ¿sí? O sea, las potencias, ¿cuáles son? La inteligencia, la voluntad, los sentimientos, bueno, que está tratado ahí con las pasiones, ¿sí? Y después, en relación a los hábitos, ¿sí? Que los hábitos se pueden tratar en general o en particular. Y en particular hablamos de los hábitos buenos, llamado virtudes, y los hábitos malos, que se llaman vicios, ¿sí? Y los principios extrínsecos del acto humano, que son la ley, ¿sí? En una sociedad, ¿sí? Y nuevamente entre corchetes pongo acá la gracia, porque esto sí no pertenece al ámbito de la filosofía, ¿sí? Pero al menos lo enumero, ¿sí? Bueno, el fin, ya los griegos hablaban que el fin del hombre es, como dice ahí, la eudaimonía, o sea, la felicidad, ¿sí? Al menos Aristóteles, ¿no? Entonces vamos a hablar por qué el fin del hombre es la felicidad, y cuál es, ¿sí? Bueno, el esquema que hace Santo Tomás en las primeras 5 cuestiones de la prima secunda de la suma es que el fin tiene que ser estudiado en general o en abstracto y en especial. Cuando estudiamos en general hablamos de la esencia del hombre y en su causa, es decir, cómo nosotros obtenemos esa felicidad, ¿sí? Y cuando hablamos del fin esencial, hablamos de la esencia propia y de la esencia física o integral, y cuando hablamos de la esencia propia, hablamos de su objeto y en sí mismo, ¿sí? Bueno, todo esto, su objeto quiere decir la felicidad objetiva, es decir, cómo, qué es en sí mismo la felicidad, el fin. Y después, perdón, eso es su objeto. Y después en sí mismo quiere decir yo cómo tengo ese, ¿sí? Esa es la felicidad subjetiva, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar del fin en general, ¿sí? Todo lo que se quiere por un fin. Nosotros no podemos no obrar por un fin, ¿sí? Me levanto para algo, me acuesto para algo, trabajo para algo, estudio para algo, voy de viaje para algo, etcétera. Todo lo que se quiere por un fin, ¿sí? Segundo, es necesario que exista un fin último, ¿no? Porque si uno dice, bueno, trabajo para ganar dinero, bueno, ¿y para qué? O trabajo para irme de vacaciones, bueno, pero ¿para qué? Y uno dice, porque eso solo no. Entonces, bueno, sí, pero quiero cambiar de auto, quiero, no sé, mejorar la casa, quiero que mis hijos estudien, quiero que, no sé, bueno, pero siempre, bueno, ¿y eso para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? Entonces, necesariamente los fines próximos se ordenan a los fines intermedios y los fines intermedios se ordenan a un único fin que es fin, necesariamente, siempre, así. ¿Sí? Entonces, todo tiene que estar ordenado así. Fin único último, pero que está puesto en distintas cosas. ¿Por qué? Porque la gente vive, uno vive para juntar dinero, otro vive para el placer, otro vive para la fama, otro vive para la gloria, etcétera, ¿no? Eso que estamos diciendo es el fin objetivo. O sea, ¿en qué pone la gente su felicidad? ¿Mm? Eso es lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿Dónde está el fin objetivo del hombre? ¿Mm? Entonces podemos analizar uno a uno, es lo que vamos a hacer, los fines creados y los fines limitados. Bueno, ante todo considerados individualmente, los fines externos, por ejemplo, los materiales, las riquezas. Si yo vivo para el dinero, por ejemplo, ¿no? Si yo vivo para el dinero, entonces, a ver, tener mucho dinero o tener poco dinero, en definitiva, es lo mismo. ¿Por qué? Porque mucho dinero se ordena a lo mismo que ordeno poco dinero. Pero el dinero se ordena siempre a los bienes del cuerpo. ¿Por qué? Y porque me va al vestido, a la comida, o al placer, o al viaje, no sé, a los amigos, ¿no? Pero se ordena al cuerpo. Entonces ya hay algo posterior ¿no? O al placer, digamos. Entonces hay algo posterior a las riquezas, ¿no? Que ya es algo más importante en realidad. Entonces el que ordena la vida para juntar dinero no tiene sentido, ¿no? Se contradice a sí mismo si se pone a pensar, ¿no? En segundo lugar, alguien puede ordenar su fin último, su existencia humana, hacia, por ejemplo, algo personal o privado, como el honor, o algo social y público, como es la fama y la gloria. Pero la fama y la gloria o el honor siempre se sigue del conocimiento que tienen los demás de nosotros, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la imagen que presentamos de nosotros, ¿no? O qué conocimiento, qué le llega a los demás de lo que somos nosotros. Pero todo eso es posterior a algo. Si me conocen a mí, me conocen a mí por lo que hago. Y si me conocen mal, en realidad no tiene ningún sentido, porque uno dice, lo más importante es lo que es en sí mismo, no que es en el otro. Eso puede ser una mentira, una calumnia, lo que sea. Entonces, vivir para el honor o vivir para la fama o la gloria tampoco tiene sentido. Y después puede haber un fin mixto, es decir, un conjunto entre material y espiritual, y esto es el poder. Entonces, una persona, por ejemplo, puede poner su fin último en el poder, y vive para el poder, y trabaja para tener poder, por ejemplo, ¿no? Pero nuevamente esto también es contradictorio, porque el poder es causa eficiente, no es causa final. O sea, el que tiene poder manda, entonces, causa eficiente, ¿no? Y estamos hablando de fin último, o sea, causa final. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Y aparte el poder se puede usar para el bien y para el mal. En cambio el fin nunca se puede usar para el mal, porque el fin se convierte con el bien. Todo lo que obra por un fin. Y el bien es lo que todas las cosas apetecen, decía Aristóteles y Santo Tomás. Entonces el bien se convierte con el fin. Entonces yo no tengo poder para el mal. En realidad me estoy como me termino autodestruyendo. ¿Sí? Entonces yo no puedo vivir para el poder, porque el poder primero tiene causa eficiente y el fin tiene causa final, y después el poder se puede usar para el bien y para el mal, y el fin siempre es bueno, sobre todo el fin último. ¿Sí? Por lo tanto, no puede ser el poder el fin del hombre en esta vida. ¿Sí? Y por último, como ya descartamos todos los externos, porque todo lo otro que nosotros querramos poner, viajes, amigos, no sé, acciones, no sé, todo entra dentro de eso, de alguna de esas que hemos liberado, ¿no? Y después podamos analizar los fines internos, ¿no? Por ejemplo, corporal, vivo para la salud, ¿no? Como dice la gente, lo importante es tener salud. No, no, lo importante no es tener salud. Si tarde o temprano se nos va a ir la salud. Lo importante no es tener salud, ¿no? Porque yo no puedo vivir para la salud. Porque tarde o temprano la salud se deteriora. Entonces quiere decir que ningún hombre alcanza el fin último, que ningún hombre llega a ser feliz en esta tierra. Entonces el hombre sería una pasión inútil y un ser digno para la muerte. Eso decía Sartre, ¿no? Entonces pues, el hombre sería algo que está mal hecho. Entonces se debe decir, Dios nos hizo mal. Pero lo más importante no es la salud, ¿no? Bueno, o podría ser el fin último del hombre, el motivo de la existencia del hombre en este mundo, el corporal sensitivo, es decir, la voluptuosidad. Vivo para tener placer, pero necesariamente el placer es contradictorio. Y el mismo hombre se cansa del placer, hasta le hace mal y lo autodestruye. Y aparte, en el ser humano ya dijimos que las pasiones son algo importante, pero son algo más bajo del ser humano. Y algo más importante que las pasiones, que es el alma, que es la inteligencia y la voluntad. Entonces el hombre no puede vivir para el placer. Y por último, podría ser yo vivo, bueno, para la virtud, vivo para la sabiduría. Bueno, pero tampoco, porque el hombre puede vivir para sí mismo, con la virtud o su sabiduría. Porque la sabiduría del hombre siempre es limitada y la virtud que nosotros tenemos siempre es imperfecta. Por más buenos que seamos, siempre vamos a tener cosas que seguir corrigiendo. Por esta razón, el hombre no puede vivir ni para su virtud ni para su sabiduría, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el fin del hombre? El fin del hombre no es nada de todo esto, ni individualmente considerado ni en conjunto, porque en conjunto no es nada más que esto mezclado. Por lo tanto, el fin del hombre para el cual tiene que vivir es solamente el bien creado infinito. Dios es el único que nos hace. Como dice San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no alcanzará sosiego hasta que no descanse en ti. Y esto que estamos diciendo, que esto es algo puramente filosófico, que se puede mostrar que el hombre es para Dios, es lo mismo que uno tiene que llevar la vida espiritual. Y acá un paréntesis y pongo esta imagen que la hizo San Juan de la Cruz, que habla en esta obra tan importante, que es la subida al Monte Carmelo, en donde uno tiene que despojarse de todo, lo creado, lo externo y lo interno, para llegar al monte donde secretamente suele morarse. Como dice el santo. Pero bueno, no puedo extenderme hablando de San Juan de la Cruz porque no es el tema. ¿Sí? Y bueno, una vez que sabemos cuál es el fin último, objetivo del hombre, que es Dios, tenemos que hablar de todo lo que ello sigue después, es decir, el fin subjetivo, es decir, la esencia formal, es decir,
¿Cómo yo tengo el fin? Bueno, el fin no puede ser otro que el acto más perfecto de la potencia más perfecta. ¿Cuál es la potencia más perfecta? La inteligencia. ¿Mm? Porque por la inteligencia el hombre tiene en sí mismo todas las cosas, como decía Aristóteles. ¿Mm? ¿Y cuál es ese acto más perfecto? Y es la contemplación. ¿Mm? O sea, como dice la Sagrada Escritura, lo veremos tal cual es. ¿Mm? Es eso. ¿Mm? Y este es un dato de la filosofía, Después, por supuesto, viene confirmado por Dios. ¿Sí? Porque no puede ser el fin subjetivo la felicidad, o sea, dicho de otra forma, el fin subjetivo de la felicidad, no puede ser la felicidad algo más bajo. ¿Sí? Tiene que ser la potencia más perfecta del hombre, y si no, algo me faltaría, y lo más perfecto que haga esa potencia. ¿Sí? Como lo más perfecto en la inteligencia, el acto más perfecto es quedarse estático, mirando. ¿Sí? Eso es la contemplación de Dios. Eso es el ser. ¿Sí? Y todas las potencias tienen que estar en orden a eso. ¿Sí? Entonces la voluntad amando eso, los sentimientos queriendo eso, ¿no? O tendiendo a su medida hacia ello, el ojo viendo eso, o lo que pueda haber de eso, ¿no? Y el oído escuchando eso y lo que se ordena a eso, y eso sucesivamente. Todo así. ¿Sí? Todas las potencias tienen que estar en orden a esta bienaventuranza. ¿Sí? ¿Y cómo se consigue esta bienaventuranza en este mundo? Bueno, primero, en este mundo no se puede conseguir plenamente. ¿Por qué? Porque todavía tenemos males, al menos tenemos que enfrentar la muerte, digamos, ¿no? O una enfermedad o lo que sea, ¿no? Entonces, en este mundo puede haber algo solamente imperfecto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Sócrates, ¿no? Una persona íntegra desde el punto de vista natural, ¿no? Pero que terminó pagando sus deudas antes de que lo asesinaran, y sin embargo, a pesar de ser tan honesto, ¿no? Tenía males aún, ¿no? Entonces, por lo tanto, en esta vida no puede ser alcanzado, y solamente de modo limitado. ¿Mm? Esto es lo mismo que dice San Agustín y San Gregorio, ¿mm? Comentando las bienaventuranzas, es igual, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Mm? Y por eso se tiende hacia ese fin por actos, y nuestros actos siempre van a ser imperfectos, ¿no? Entonces, como van a ser imperfectos, entonces se alcanza, sí, pero limitadamente. ¿Mm? Y los hombres quieren ser felices, porque ustedes hagan una encuesta a todos sus familiares, amigos, conocidos, pregúntenle, a ver, ¿vos querés ser infeliz? Y nadie va a decir que quiere ser infeliz, digamos, ¿no? Pero el problema es que el hombre no sabe dónde poner la felicidad. Entonces la pone en cualquier cosa. La pone en el perro, digamos, ¿no? La pone en, no sé, en el dinero, en el viaje, no sé, que el hijo termine la escuela, cosa noble, pero no es la felicidad última del hombre, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no hay cosas que son bienes, algunos bienes, otros males, ¿no? Y son el pecado, pero no saben dónde ponerla. ¿Por qué? Porque no se han puesto a pensar y a obrar en consecuencia. ¿Sí? O no viven según el Evangelio. ¿Sí? Bueno, una vez que analizamos el fin, ahora analizamos los actos humanos. ¿Cuáles son los actos humanos? Lo que procede de un principio intrínseco con conocimiento de fin. ¿Sí? Y además la libertad es la capacidad de elegir los medios en orden al fin. Todo esto ya lo analizamos en antropología. Como el tiempo es muy breve, voy a avanzar rápidamente. ¿Mm? Bueno, el acto humano y la libertad tienen diferentes actos, digamos. Uno son los actos voluntarios, son ilícitos o imperados. Los ilícitos son la potencia que se mueve a sí misma, la voluntad que se mueve a sí mismo, quiero, digamos, ¿no? O el acto imperado con la voluntad manda a la inteligencia, vos tenés que estudiar, ¿no? O la voluntad manda a los sentimientos a decir, vos no te tenés que desordenar. ¿Sí? Son actos imperados. ¿Sí? El acto voluntario, además, el acto voluntario es el acto humano, ¿sí? Distinto del acto del hombre. En ética se suele distinguir. El acto del hombre, por ejemplo, mi latido del corazón. Bueno, yo no lo regulo, digamos, ¿no? Eso se hace solo, ¿no? El acto humano es el que hago que yo quiero. Lo que hago, abro el ojo porque quiero, escucho porque quiero, ¿no? Eso es un acto humano, ¿sí? Bueno, acá hablamos de diferentes actos humanos. Primero, los ilícitos y los imperados. Segundo lugar, el acto voluntario en causa. Y va a decir, pero yo no quise hacer eso, yo no quise matar a una persona. Bueno, pero vos manejaste borracho. Entonces, que maneja alcoholizado, entonces es responsable de lo que hace. Eso es un acto clásico de voluntario en causa.
Las consecuencias, los efectos que se siguen de mi acción desordenada son imputables a mí, por más de que yo no quise atropellar a una persona. ¿Sí? Se llama acto voluntario in causa. ¿Sí? En tercer lugar, el acto voluntario puede ser por omisión. Dejo de hacer lo que tengo que hacer, ¿no? O no lo hago. Entonces, ya sea positivo o negativamente, un acto por omisión es un acto desordenado. Además está el principio de doble efecto. El principio de doble efecto, que a veces es mal llamado voluntario indirecto, de una acción buena e indiferente se siguen dos acciones, una buena y una mala. A veces se puede hacer esa acción queriendo lo bueno, rechazando lo malo, y además cuando el efecto bueno es superior al malo. Por ejemplo, en una operación de gangrena tengo que amputar el pie, pero pierdo un miembro, algo malo, pero de eso se sigue que salvo el organismo, y si no, después tengo que cortar la pierna y después se muere la persona. Entonces, evidentemente, eso es lícito hacerlo. Bueno, esto se usa mucho en la moral, ¿sí? Y uno lo tiene que tener en cuenta, ¿sí? Y otro principio es la cooperación al mal, ¿sí? La cooperación al mal puede ser material, pues, ya sea próximo, remota o formal. La cooperación formal yo nunca la puedo hacer. La cooperación formal es la que yo estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, no hago el aborto, pero yo le pago el aborto. Eso es cooperación formal. Símico de mi dinero, la niña o la joven no se haría el aborto. Entonces eso es culpa mía también. ¿Sí? La cooperación material remota. Yo no quiero que mi acción se use mal, pero sin mi accionar no se haría esa mala acción. Entonces, yo también soy culpable. Por ejemplo, un amigo va a robar un banco y me dice, vos quedate acá afuera con el teléfono. Si viene alguien, lo hace sonar. Yo no quiero que roben, pero yo hago lo que mi amigo me dice. Yo soy culpable del robo, por más que no me quede con un peso. ¿Entienden? Porque mi cooperación material es próxima, se llama próxima. Está cerquita ahí. Influye directamente en que estos ladrones puedan delinquir. Entonces eso se llama pecado, ¿no? Y yo soy responsable, por más, insisto, que no me quede con un peso. Pero la cooperación material remota es la que yo no sé que mi acción va a ser usada para el mal, aunque efectivamente después se haga, ¿no? Sea así. Por ejemplo, que después se averigüe que yo soy taxista y que llevé a un tipo que se dedicó a un sicario y que mató a otra persona. Yo no sabía, no le pregunté, digamos, ¿no? Tampoco tenía cómo saberlo, porque mi trabajo es llevar gente de un lado al otro. Eso se llama cooperación material remota. Eso no soy culpable. No. Por eso es muy importante distinguir esta clase de cooperación al mal. Y hay además distintas formas de hacer actos, de cooperar al mal en actos, ¿no? Mandar, voy diciendo por orden ahí, está puesto en latín, voy diciendo por orden en castellano. Mandar. Si yo mando a alguien, evidentemente yo soy culpable. Aconsejar, en segundo lugar. Bueno, si yo aconsejo, no, pero yo no robé. Bueno, pues vos aconsejaste robar. Si yo aconsejé robar, evidentemente yo también soy culpable. Consentir, en tercer lugar. Yo no robé, pero digo, qué bueno, ¿no? San Pablo, antes de su conversión, consintió la muerte de Esteban. Él no tiró ninguna piedra, pero él dijo, bien, bien muerto está, debe haber dicho, no sé, digamos, ¿no? Antes de su conversión, ¿no? Entonces, consentir es una forma de cooperar en el mal. Cuarto, alabar. Alabo al que hace el mal. No, yo no consentía en el momento, pero lo alabo posteriormente. Y digo, qué bien lo que hizo, ¿no es cierto? El judío matando a Esteban, qué sé yo, digamos, ¿no? Bueno, estoy culpable también, digamos, ¿no? Quinto, recursos, dar los medios para algo. Yo doy los medios. Entonces, no sé, le doy el arma para asesinar a alguien. Yo soy culpable. Sabiendo yo, digamos, ¿no? No es que yo me dedico a vender armas. Bueno, ¿no? Eso se puede usar para otra cosa, digamos, ¿no? Participando, ¿no? Bueno, soy uno de los que roba. Callando, ¿no? Mutus, callando, no hablando antes.
no impidiéndolo en la acción o no manifestándolo posteriormente. No, no, no digas nada porque te van a llevar al juicio y te vas a hacer cómplice. Vas a tener un lío terrible. Entonces no manifestas, no diciendo nada. ¿Sí? Bueno, esas son las 8 formas de cooperación al mal, ¿sí? Que uno tiene que tener en cuenta en un acto voluntario. ¿Sí? Además, el acto voluntario puede ser impedido de modo remoto por actos patológicos. Una persona, por ejemplo, no sé, que tenga una enfermedad, por un impedimento hereditario, que nazca con algún problema de salud, educativo también, una persona que nació en un mal lugar, que a lo mejor nunca le enseñaron, ¿sí? Algunas cosas pueden estar oscurecidas de la ley moral, ¿sí? En el medio ambiente, lo mismo, ¿no? Vive en un ambiente complicado, ¿sí? O además un acto voluntario puede ser impedido de manera próxima, por ejemplo, en la voluntad, cuando hay una resistencia exterior y no hay consentimiento interior. ¿Sí? Pongo bien a propósito esta imagen al revés, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en Argentina existe la ley de violencia de género y parece que siempre el hombre es culpable y la mujer es inocente. En algunos casos son así, pero otros son al revés, y eso nadie lo contempla. ¿Sí? Así que cuando la violencia es puramente exterior y la otra persona no consciente interiormente, ¿sí? Entonces eso también es culpable. ¿Sí? Es culpable del agresor, pero no culpable de la persona que lo padece, porque puede ser inocente, ¿no? Por ejemplo, pensemos al cardenal Mindszenty, gran cardenal detrás de la cortina de hierro, que lo ataban y lo drogaban. Bueno, él no era culpable de que lo drogaran, ¿no? Ah, pero está drogado. Bueno, sí, pero estaba preso, digamos, por un régimen primero nazi y después comunista. Entonces él no era culpable de todo lo que le pasaba a su cuerpo, ¿no? Lo estaba sufriendo, digamos, ¿no? Eso es violencia. Y eso es inimputable para la persona que sufre esa acción. Bueno, impedimentos en las pasiones, ¿no? Y en el irascible sería el miedo. Irascible, repito, al programa de antropología, no lo puedo explicar ahora. El miedo, evidentemente, es un impedimento del acto voluntario, pero cuando el miedo es antecedente, es menos libre, ¿no? Es decir, cuando yo obro por miedo, el miedo me condiciona a mí en el obrar. Entonces me dice, mira, si no entregas el dinero, te matamos la familia. Entonces yo tengo un miedo antes de la acción. Bueno, yo no quiero que maten a mi familia. Entonces puede que por miedo, entonces haga algo que no quiero hacer. Por ejemplo, entregarle, no sé, la herencia de mi familia. Distinto es cuando yo obro con miedo, o sea, el miedo es concomitante. Entonces ahí la acción es más libre. Por ejemplo, yo sé que estamos haciendo algo que está mal y, uy, allá está la policía. No, pero la vamos a seguir haciendo, porque nos burlamos de ello. Entonces, esa acción, estoy obrando con miedo, el miedo está en ese momento y eso me hace más libre y más culpable desde el punto de vista moral. Después la ley puede decir otra cosa, ¿no? Me hace más culpable a mí porque está ahí quien me puede controlar y yo, sin embargo, hago el mal. ¿Sí? Bueno, además, impedimento próximo en las pasiones puede estar en el concupiscible, es decir, la concupiscencia. Por ejemplo, un vicio cualquiera, un alcohólico, ¿no? Entonces, si la concupiscencia es previa, yo soy menos libre, porque una persona que ha sido viciosa de algo, después se convierte, bueno, obviamente es menos libre hasta que corte su vicio y termine con su adicción. Entonces eso es menos libre. Pero si las pasiones son consecuencia de lo que, de algo, de una razón, es decir, siguen al movimiento de razón, yo soy más libre. Por ejemplo, yo me doy manija, me doy rosca y digo, tengo que matarlo a fulano, porque me hizo mal, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces yo mismo me exacerbo a mí mismo, ¿no? Entonces cuando lo veo, lo liquidé. Bueno, esa acción es más libre todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo pensé, lo medité, pergeñé la muerte de alguien, ¿no? Entonces es más libre. ¿Sí? Y si es concomitante, es decir, acompaña, bueno, no influye la acción. ¿Sí? Bueno, y además el impedimento puede estar en la inteligencia, por ejemplo, la ignorancia y el error. ¿Sí? Por ejemplo, si el error de la inteligencia es previo, o sea,
por ignorancia obro, entonces ahí sería, se puede ser culpable, o no, ¿no? Depende, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que tal cosa, no sabía que una calle era contramano y me metí con el auto. Bueno, y si no está indicada, no es culpa mía, no es culpa mía, porque aparte las calles pueden cambiar. Sí conozco las normas de tránsito, pero si yo me subo al auto sin conocer las normas de tránsito, bueno, sí es culpa mía, ¿no? Ah, pero yo no sabía. Ah, bueno, entonces no te sientes arriba de un auto, muy simple, digamos, ¿no? Al menos el conductor, digamos, ¿no? Bueno, concomitante, no influye la ignorancia en ese momento. Pero si es consecuente, entonces sí es culpable. Por ejemplo, acá tenemos por ejemplo, un médico que puede ir preso por negligencia. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque esa ignorancia culpable puede ser directa o indirecta. Entonces, por ejemplo, el médico tiene obligación de saber, ¿no es cierto? No sé, no es que opera y vemos a ver, bueno, si está el corazón acá o allá, o si está el pulmón acá o ahí. No, no es así. No, te tiene obligación de saber. Ah, tómese esto. Ah, bueno, yo no sabía. No, 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 el caso es que yo no sabía. Esta es causa del error médico. El error médico se produce cuando hay varias cosas eh, que confluyen de modo con un queso gruyère. ¿Vieron? El queso gruyère tiene agujeritos. ¿Cuándo se ve de un lado al otro el queso gruyère? Cuando hay varias paredes al medio que justo coinciden en el mismo agujero, digamos, ¿no? Bueno, eso se llama error médico. Entonces, cuando ocurre el error médico, es necesario estudiar si hubo negligencia en alguna parte. Puede que no, pero a veces sí. Bueno, pasamos a analizar ahora el acto moral. El acto moral, la moralidad. Hablamos que el acto es bueno o malo, absoluto o relativamente. Es bueno siempre que esté de acuerdo con el ser humano. Cuando hay una conveniencia con el ser humano o cuando hay una conveniencia con el fin humano, entonces ahí va a ser bueno. Si yo digo, mi fin es Dios, entonces si está ordenado al fin último que es Dios, va a ser bueno. O si yo digo, mi naturaleza humana me dice, yo tengo cuerpo y tengo alma, tengo inteligencia, tengo voluntad y tengo sentimiento y tengo sentido. Bueno, entonces si yo obro según lo más noble del cuerpo, entonces va a ser bueno. Pero si yo obro puramente pasionalmente, entonces va a ser malo. ¿Mm? Entonces, lo bueno es lo que está de acuerdo con el ser humano, con lo que él es y con el fin que tiene. Lo malo es lo bueno. Por lo tanto, acá tenemos tres fuentes de la moralidad: objeto, fin y circunstancia. El objeto es ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Entonces uno dice, ¿qué hago yo? Por ejemplo, estudiar. Está bien, ¿no? Fin moral, ¿para qué lo hago? Bueno, entonces uno dice, por ejemplo, ¿para qué lo hago? Para ayudar a alguien. Por ejemplo, ese dibujo está muy bien. Entonces, tiene que ser bueno el objeto y el fin. Las dos cosas. Las dos cosas. Si el fin es bueno y el objeto es malo, está mal. ¿No? Yo robo para darle a los pobres. Está mal. Porque robar está mal. En sí mismo es un objeto moral que está mal. ¿No? Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, eh, uso anticonceptivos, está mal, porque el objeto moral está mal. Mm, ¿No? Entonces, por más que diga, no, pero porque ya tengo muchos hijos y si me quedo embarazada, dice la mamá, me voy a, no sé, me voy a morir y quién cuida a mis hijos chiquitos. Tengo un fin bueno, cuidar los hijos chiquitos. No, pero es un fin que está bien, ¿no? Porque cuidar los hijos chiquitos está bien, pero el objeto en sí mismo está mal, porque estoy negando a la vida. ¿No? Hay otra opción, la abstinencia. ¿Mm? Así es simple, ¿no? Entonces, esto es muy importante y pongo el ejemplo de la moral sexual a propósito, ¿eh? Porque todo el problema actual de la moral surgió cuando el Papa Pablo VI editó la encíclica Humanae Vitae sobre la vida humana, ¿sí? Y entonces ahí empezaron los teóricos de la moral católica, entre comillas, que católica no tiene nada, a justificar lo que está mal, ¿sí? Así que tenganlo muy presente. O sea que las dos cosas tienen que ser buenas, el objeto y el fin moral. Como dice Juan Pablo II, la Veritatis Splendor, véanla. Y además, tiene que ser buenas las circunstancias, es decir, lo que rodea el acto moral, ¿no? Lo que rodea el acto moral.
Porque si lo que rodea el acto moral está mal, puede hacer una acción de buena en mala, ¿sí? Eh, por eso las circunstancias pueden ser puras o especificantes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir las circunstancias puras? Yo hago una acción buena, rezar. ¿Para qué? Para gloria de Dios. El fin también es buena. Pero cuando rezo me distraigo. Bueno, eso es una circunstancia. Eso es una circunstancia pura que hace la acción de buena a menos buena. ¿Sí? En cambio, yo estudio para ayudar al otro, ¿no? Objeto de fin moral, pero me estudio copiando. O hago las pruebas copiándome. Bueno, una circunstancia que me hace que la acción esté mal. Eso es una circunstancia especificante. ¿Me entiende? Entonces, por más que yo tenga un fin bueno, estudiar, y que un día no pude estudiar, y que tengo la prueba, y que me copio, bueno, no, esa circunstancia lo hace al acto malo. Esa circunstancia es especificante. ¿Sí? El acto exterior es más voluntario. ¿Sí? El acto exterior es más voluntario. ¿Sí? O sea, no es lo mismo yo pienso mal a yo lo digo lo que pienso mal y lo comento a la vecina, al de allá, al de acá y al otro. Eso es peor. La conciencia moral, un dato muy importante, la conciencia moral puede ser psicológica, o por ejemplo, yo estoy consciente ahora que les hablo a ustedes, ¿no? O moral, la conciencia moral. ¿Sí? La conciencia moral es la que aquí nos interesa a nosotros. La conciencia moral puede ser, por el objeto se puede dividir en verdadero o falsa. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con la enseñanza de lo que pasa, ¿no? Con lo del exterior, ¿no? Y la falsa, yo creo que está más bien y no. Pero puede ser falsa, venciblemente o invenciblemente errónea. Es decir, yo obro de buena fe, pero me estoy equivocando. Eso se llama conciencia invenciblemente errónea. Nadie me explicó y yo no lo podía saber que estaba mal. En cambio, la conciencia venciblemente errónea yo tenía obligación de saber y yo no supe por culpa mía. ¿Mm? Entonces esa es culpable. ¿Mm? La conciencia moral puede ser también por el asentimiento, puede ser cierta o dudosa. La cierta, yo tengo la seguridad que esto está bien. La dudosa, yo no sé. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a votar, ahora que estamos acá en la Argentina con las elecciones, que está todo el mundo con esto, ¿no? Hay que ir a votar, sí o no. ¿Está bien votar a este, sí o no? Entonces, una conciencia dudosa, cuidado, que no se puede votar con conciencia dudosa. ¿Mm? Eh, conciencia moral, por la perfección. Una conciencia puede ser formada, es decir, sabe la ley moral. ¿Sí? Esta es obligación de todos nosotros. La Iglesia recomendó estudiar a Santo Tomás. Entonces, esta es una obligación de todos nosotros. Conocer el pensamiento de Santo Tomás, que sintetizó en cierta manera la sabiduría de todos los padres en sí mismo, como dice la Iglesia. Y se aprende estudiando más un año a Santo Tomás que estudiando toda la vida a todos los padres y doctores de la Iglesia juntos. Eso lo dicen los papas. Así que por eso Santo Tomás sintetiza todo. Nosotros tenemos obligación de conocer la moral de Santo Tomás, como se ve en ese cuadro de Zurbarán, que está los obispos, los papas, etcétera, contemplando la enseñanza del doctor Angélico. La conciencia nuestra tiene que estar formada. Esta es nuestra obligación. La conciencia además puede ser delicada, es decir, cuidadosa en los pequeños detalles. Y está bien que sea así. La conciencia puede ser escrupulosa. Bueno, ya esta es una conciencia enferma. La conciencia escrupulosa ve pecado en todos lados. No es la conciencia delicada. La conciencia que dice, hago esto está mal, hago esto está mal. No, no, siempre tiene que haber una opción. No siempre todo tiene que estar mal. La conciencia laxa, es decir, no, vale todo. La conciencia que vale todo es la conciencia laxa. Conciencia perpleja, no sé qué hacer. Hago esto que está mal y hago esto que está mal. Bueno, no. No es así. Siempre tiene que haber algo que, como decía antes, algo que pueda yo hacer. La conciencia perpleja es, yo tengo que ver ya, 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 y no sé qué hacer, acá hago acá. Esa es la verdad. ¿Y cómo obrar? Bueno, la conciencia moral adecuada del cristiano es esta, la que tiene que ser antecedente, yo tengo que saber antes qué hacer. Tiene que ser una norma próxima de lograr y subjetiva, es decir, para mí. La conciencia tiene que ser además verdadera, siempre adecuándose a lo que está bien y está mal en sí mismo. Y accidentalmente, o per accidens, como se suele decir en latín, la conciencia puede ser invenciblemente errónea. Es decir, yo hice algo que está mal
y yo no sabía. Y yo no sabía. Bueno, eso me puede excusar a mí. Y por último, la conciencia además tiene que ser cierta, formada y delicada. Es decir, tengo que tener certeza que lo que voy a hacer está bien. Formada, adecuada a la ley moral, como dije, y delicada. Hasta los pequeños detalles tengo que obrar según el querer de Dios. Vamos a hablar ahora de las virtudes. Las virtudes, etimológicamente la palabra virtud viene de vis, vir. Vis quiere decir fuerza, vir quiere decir varón. Esto es lo que da origen a esta palabra virtud. La definición real y esencial, voy a poner todas las definiciones de Santo Tomás, abajo están las citas de dónde está y la cita en latín. Hábito operativo bueno. Un hábito puede ser operativo o entitativo. Entitativo quiere decir que está en el orden del ser. Operativo en el orden del obrar. Y el hábito en el orden del obrar puede ser bueno o malo. Si es bueno se llama virtud, si es malo se llama vicio. En segundo lugar, una definición de Aristóteles, famosísima, muy citada por Santo Tomás. La virtud es lo que hace buena la obra y al que obra. Y esta es la definición propia de virtud ética. Hace buena la obra y al que obra. Porque hay cosas que hacen buena la obra, pero no hacen bueno al que obra. Entonces estas virtudes son virtudes secundum quid, según qué, digamos así. ¿Cuáles? Las virtudes intelectuales. Porque yo puedo saber mucho de ciencia, sí, y si yo me dedico a mi ciencia para matar gente, no me hace bueno a mí. Yo conozco mucho de, no sé, de matemática. Sí, y si la matemática yo la uso para hacer armas nucleares, tampoco me hace bueno a mí. ¿No? Entonces, necesariamente tiene que ser bueno la obra y al que obra. Las dos cosas. Es un excelente libro de literatura. Sí, pero por más que es un excelente libro de literatura, no me hace bueno a mí. Por ejemplo, con toda la discusión que hay con Harry Potter, por ejemplo, ahora. Pero está re bien escrito, no sé qué. Sí, pero no me hace bueno al que obra. Las dos cosas tienen que ser buenas. Buena la obra y buena el que obra. Disposición perfecta hacia lo óptimo. Otra definición que da Aristóteles, que Santo Tomás cita bastantes veces, ¿no? Es decir, es muy importante que la mejor disposición hacia lo bueno, hacia el objeto último, es la virtud, ¿sí? Entonces, por eso es la definición que da Aristóteles, muchas veces también. Y repite Santo Tomás. Y por último, esta definición que es de la virtud propiamente teológica, pero para que quede completo me pareció bueno ponerlo, es de San Agustín, y tiene varias partes de la virtud. Dice, buena cualidad de la mente, la buena cualidad es el objeto formal, de la mente en la cual reside, o sea, se llama objeto material inquante en sentido técnico, ¿no? Donde radica la virtud, por la cual se vive rectamente, o sea, el fin, ¿no? Que nadie usa mal, o sea, el medio que se usa no se puede usar mal, y que Dios obra en nosotros y nosotros, ¿no? Y esto es la definición propiamente, o es la descripción propiamente teológica, es decir, dicho de otra forma, es la gracia de Dios la que hace en nosotros las virtudes. En virtudes, obvio, tenemos que distinguir, unas son las sobrenaturales, otras son las naturales, ¿sí? Las sobrenaturales solamente las obra Dios. Esto también lo voy a decir, pero no es propiamente, evidentemente, de la ética. Las virtudes sobrenaturales son sobre todo las teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y las virtudes morales infusas, ¿sí? Y los dones del Espíritu Santo. Pero bueno, todo eso lo sabemos por revelación. No es propiamente parte de la ética. Pero al menos para que quede la idea completa. Bueno, un dibujo de todas las virtudes, tenemos ahí. Las virtudes, ante todo, dijimos que son un hábito, entonces tenemos que saber qué es un hábito. Un hábito es una cualidad difícilmente móvil que dispone al sujeto en orden a la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una virtud, no es fácil sacarla. O tengo un vicio, no es fácil erradicarlo. Y me dispone en el orden de la naturaleza, es decir, en el orden del obrar. Por eso el hábito es como una segunda naturaleza. ¿Sí? O sea, el que es virtuoso está tan inclinado a la virtud que ya le sale espontáneamente ser generoso, por ejemplo. ¿No? ¿No?
Clases de hábitos, ya dije que son operativos o entitativos. Entitativos en orden del ser, que propiamente sería la salud, alguien que tiene una complexión sana, pero en realidad no hay un hábito propiamente entitativo, porque como decía antes, la salud tarde o temprano se va. Entonces, el único hábito entitativo que queda en realidad es uno sobrenatural, que es la gracia. ¿Mm? Pero nuevamente ahí entramos en el campo de la teología, así que lo ponemos entre paréntesis. Y los hábitos son operativos, son los que me inclinan a obrar, que son las virtudes o los vicios buenos o malos. ¿Sí? Y además, el sujeto, ¿dónde radica el hábito? Bueno, puede radicar en la inteligencia, en la voluntad, en las pasiones, en el concupiscible, en el irascible. Entonces tenemos la famosa distinción de las cuatro virtudes. Esa es la distinción de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Si está en la inteligencia, entonces se llama prudencia. Si está en la voluntad, entonces se llama justicia. Si está en el irascible, se llama fortaleza. Y si está en el concupiscible, se llama templanza. ¿Sí? Con las potencias solo puede estar en una, aunque puede extenderse a otras. ¿Sí? Es decir, la prudencia radica en la inteligencia, pero necesariamente la prudencia tiene que medir a las otras virtudes. Necesariamente. ¿Sí? Entonces, como mide a las otras virtudes, entonces las regula y tiene una influencia en las demás. ¿Sí? ¿Puede haber ciertas virtudes de la inteligencia? Sí, ciertas, porque hacen buena la obra, pero no al que obra, como dijimos antes. Excepto la prudencia, porque la prudencia radica en la inteligencia y siempre hace buena la obra y al que obra, siempre. ¿Mm? Pero las otras virtudes que radican en la otra inteligencia, sobre todo en el especulativo, puede ser buena la obra, pero no al que obra. O el arte. Puede ser un excelente artista, así, pero me induce al pecado, porque pinta algo obsceno, porque, no sé, promueve el culto a Satanás con la literatura, ¿no? Entonces es un arte malo. Es la diferencia que hay entre prudencia y arte. ¿Sí? Bueno, por eso es un dibujo de la prudencia, que se mira a sí misma, mira para atrás y tiene la serpiente en la mano, ¿no? Una ejemplificación como la prudencia tiene que mirar todo, absolutamente. Todas las circunstancias, lo pasado, los consejos, ¿sí? Para obrar bien, ¿sí? Tiene que tener todas esas partes bien presentes para obrar adecuadamente. Puede haber ciertas virtudes en el irascible y en el concupiscible en cuanto son regidos por la razón. Ya dije cómo se llaman. ¿Sí? Fortaleza y templanza. ¿Sí? No puede haber virtudes en el conocimiento sensible, aunque sí cierta disposición en la cogitativa. ¿Sí? O sea, yo no puedo tener una virtud del ojo, porque el ojo está ordenado a ver. ¿Sí? No hay virtud en el ojo. No puede haber virtud en el oído, porque estoy ordenado a escuchar. ¿Sí? No puede haber virtud en la imaginación. ¿Sí? Pero sí puede haber cierta virtud de la cogitativa porque la persona, por ejemplo, que está acostumbrada a la lectura, entonces tiene más disposición para leer. Es cierta disposición. ¿Sí? Y puede haber hábitos, por supuesto, en la voluntad. Por supuesto, en la voluntad, porque además es la causa próxima de toda virtud, de toda virtud. Bueno, me falta bastante todavía para terminar. Pregunto acá a alguno de los coordinadores de la clase. Si tenemos un tiempo más, ¿puedo seguir o tengo que redondear ahora acá y dejamos lo otro? Si seguro me está escuchando por ahí. Ya son las 6:28, padre. La clase termina a las 6:30. No sé Bueno, como usted lo decida. Y tenemos bueno, 10 porque en realidad minutitos. me falta. Podemos dejar acá y continuamos la clase que viene desde acá. Y dejamos un momento para las preguntas. Ok. Entonces voy a Perfecto. parar la grabación para pasar a las Bueno. preguntas. Si gustan ir alzando su manita, por favor.